Buenas entrenadores y entrenadoras Pokémon. En este vídeo voy a enseñar todo lo que debéis de saber sobre los intercambios con suerte garantizado. Están habiendo muchísimos problemas de un montón de gente que está como loca. Después del comunicado que mandó Niantic los otros días, están como locas cambiándose los Pokémon de 2016 y 2017 y la sorpresa es que no salen con suerte. Esa suerte garantizada no se ve por ningún lado. Así que aquí te voy a decir las claves que necesitas saber para poder entender ese mensaje de Niantic, que cualquiera lo entiende porque es súper lioso. Y aquí te lo voy a explicar todo de pe a pa para que puedas entenderlo y no te hagas más cambios con suerte, porque no están saliendo con suerte a la mayoría de los jugadores. Y aquí te voy a decir el porqué. Así que sin más dilación, que empiece este vídeo. Por aquí nos dicen un intercambio con suerte. El número de Pokémon con suerte garantizados que un entrenador puede recibir en un intercambio ha incrementado de 10 a 15. Antes eran 10 y ahora son 15. A partir de ahora, si intercambiáis un Pokémon que haya estado en el almacenamiento de Pokémon de un entrenador desde 2017, se convertirá en un Pokémon con suerte de forma garantizada hasta alcanzar este límite, los 15 Pokémon garantizados con suerte. Este cambio es permanente y seguirá activo en el futuro. A ver, esto es un mensaje súper encriptado y que cualquiera lo entiende, es súper complicado de entenderlo. De hecho, mucha gente no lo ha entendido y están cambiándose los Pokémon como locos. Y está ocurriendo un desastre, y es que no salen los Pokémon con suerte, porque la mayoría no ha entendido lo que te dice el mensaje y lo que te está explicando. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un Pokémon con suerte garantizado es un tipo de Pokémon con suerte. Está el Pokémon con suerte garantizado, luego está el Pokémon con suerte por un intercambio de amistad con suerte, que es cuando te sale la amistad con suerte, cuando interaccionas con un amigo de 4 corazones y te sale ese letrerito dorado. Y luego tenemos el otro Pokémon con suerte, que sería mediante los intercambios aleatorios que se hacen. Tú te haces muchos intercambios y hace clean y aparece un Pokémon con suerte. Esos no son Pokémon con suerte garantizados, pero aquí hay un pequeño pero, y es que de muchos Pokémon de estos que nos hemos pasado de manera aleatoria y nos ha salido con suerte, muchos de ellos han sido igual de 2016 o 2017, no lo sabíamos y eran Pokémon con suertes garantizados encubiertos, porque nos estábamos haciendo los cambios sin saberlo. Y claro, aquí hay que tener una cosa clara. En todas las cuentas de Pokémon GO tienen un contador de esos Pokémon con suerte garantizados, solo que no lo sabíamos. Y este contador llega hasta 15, que es el máximo que nos pone Niantic para poder hacer estos intercambios. La mayoría de nosotros hemos hecho intercambios de estos aleatorios y muchos han sido garantizados sin saberlo, porque no lo sabíamos. Al principio sí, nos dijeron que contra más antiguo podía tener con suerte. Luego nos dijeron que no, los de 2016 pueden ser con suerte. Ahora nos han dicho, no, ahora también los de 2017. En fin, no se sabía antes. Hemos hecho muchos intercambios así de manera aleatoria y nos ha salido, garantizado sin saberlo, por lo que muchos de nosotros ya tenemos esos 15 intercambios con suerte garantizados sin saberlo. La mayoría no lo saben. ¿Y qué ocurren? Pues que se están haciendo esos intercambios y no están saliendo Pokémon con suerte, se están quedando, con la cara blanca cuando se intercambian un pedazo de Pokémon con disfraz, shiny, super especial, y de pronto hay que tirarlo porque no ha salido con suerte. Pues bien, aquí hay que tener clara una cosa. Hay que tener claro que es el Pokémon con suerte garantizado para desvincularlo de los otros dos tipos de Pokémon con suerte, tanto el de amistad con suerte y el de esos intercambios aleatorios. El intercambio con suerte garantizado solo y exclusivamente va a ser cuando, tanto si es tu amigo o eres tú, en ese intercambio, intercambiáis ese Pokémon de 2016 o 2017. Si vosotros tenéis menos, ojo, si tenéis menos de 15 cambios de Pokémon con suerte garantizados realizados, si tú le envías el Pokémon de 2016 o 2017 a tu amigo, va a salir con suerte al 100%, no hay problemas. Oye, es que mi amigo ya tiene más de 15 intercambios con suerte garantizado y no quiero desperdiciarlo. No te preocupes, que si tú eres el que envía el Pokémon de 2016... da igual que tu amigo haya pasado los 15 cambios con suerte garantizado, o va a salir el intercambio con suerte garantizado. ¿Por qué? En el proceso del intercambio, Niantic solo verifica una cuenta, y la cuenta que verifica es la que tiene el Pokémon de 2016 o 2017. Si esa persona, Niantic, ve que no tiene los 15 máximos, el límite de 15 intercambios máximos garantizados, da igual que tu amigo o la otra cuenta los haya pasado. Niantic a eso le da completamente igual, solo se centra y verifica el que tiene y el que posee el Pokémon de 2016, que es el importante y el que Niantic en cierto modo
necesita para hacer ese cambio con suerte o un cambio no con suerte, como es lo que os está pasando a la mayoría. Y ahora, si tú eres el que va a hacer el intercambio del Pokémon de 2016 y 2017, pero resulta que ya has pasado ese umbral, ese límite de los 15 Pokémon con suerte garantizados, ¿qué va a ocurrir? Pues que no va a salir con suerte ese Pokémon. Y me dirás, oye, pero es que mi amigo, ojo, es que mi amigo pasa que una cosa, que él no ha llegado a ese umbral. Ahora estamos hablando de que tu amigo, el que va a recibir el Pokémon, oye, no ha llegado a los 15 Pokémon con suerte garantizados. No debería de salir. ¿Qué pasa? Que Niantic no... No, es que no se ha entendido el mensaje y yo lo estoy explicando. Niantic solo verifica el entrenador que va a emitir el Pokémon de 2016 o 2017. Eso es lo que hay que tener presente a la hora del intercambio. Por lo que, si tú vas a pasarle el Pokémon a tu amigo y tú tienes más de 15 y tu amigo también tiene más de 15, no va a salir el Pokémon con suerte. Si tú vas a hacer el intercambio a tu amigo, tú tienes más de 15 y tu amigo tiene menos de 15, tampoco va a salir el intercambio con suerte. Lo siento. Pero ahora bien, las dos formas de que sí os va a salir el intercambio con suerte es que tú, que vas a intercambiar tu Pokémon de 2016-2017 a tu amigo, y tú no has superado los 15 cambios con suerte garantizados y tu amigo sí lo ha superado, da igual, va a salir el cambio con suerte. Si tú le vas a enviar a tu amigo el Pokémon de 2016-2017 y tú no has pasado esos 15, ni tu amigo tampoco lo ha pasado, también va a salir el Pokémon con suerte. Por lo que hay aquí dos opciones en las que os va a salir siempre Pokémon con suerte y hay otras dos opciones de intercambio en las que no os va a salir ese Pokémon con suerte. Y después de entender esta tabla, aquí vienen las preguntas típicas de: oye Piroxeno, es que yo no he hecho mis 15 intercambios de mis Pokémon de 2016-2017, que todavía tengo ahí unos cuantos y me los quiero cambiar. Todavía no he hecho esos 15 cambios. Oye, no has hecho esos 15 cambios con Pokémon de 2016-2017, pero igual sí te lo han hecho a ti. Entonces en esta tabla que os he comentado es cuando estamos viendo desde el emisor, siendo tú, a el receptor, que es tu amigo, pero desde 2018 que se activó los cambios con suerte, lo más seguro es que hayas tenido muchísimos cambios con suerte de manera aleatoria. Y muchos seguro que te lo han cambiado a ti y has tenido esos Pokémon. Y en el contador, clink, 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 se iban contando, ya que aunque seas tú el que lo recibe o seas tú el que lo emita, cuando hacéis ese intercambio con suerte garantizado, a ambos entrenadores en el contador va a hacer clink y se va a poner uno más. Va a sumarse uno más, y esto lleva sumándose desde 2018, por lo que, bueno, se han hecho muchos cambios y la mayoría, aunque no éramos conscientes, se han sumado al contador. Y la mayoría, pues tenemos más de 15 cambios con suerte garantizados, realizados, y no lo sabíamos. Yo de entrada no lo sabía, ni tú, lo más seguro que tampoco lo sepas. Y por eso no te sale ese intercambio con suerte. Es una lástima, es una pena, pero es así. Y luego están las otras personas que dicen: entonces, Piroxeno, según lo que tú has dicho y según como tú lo estás explicando, me surge una duda, una gran duda. Yo he llegado a mi límite de 15 Pokémon con suerte garantizados, pero ¿podría conseguir 16? ¿Y 17? ¿Y 18? ¿Y 19? ¿Y 20? ¿29? ¿Y 50.000 Pokémon con suerte garantizados? Pues sí, la respuesta es sí, puedes conseguirlo perfectamente. Porque si tú eres el que vas a recibir el Pokémon, puedes recibir 50.000 Pokémon de 2016 que va a ser un cambio con suerte garantizado. Mientras que ese emisor, ojo, esto es un dato importante, no tenga o no haya llegado a esos 15 Pokémon con suerte garantizados. Si te aseguras que ese emisor no ha llegado a los 15 cambios garantizados, tú, aunque tengas 50.000 cambios garantizados ya hechos, vas a poder conseguir otro más, y otro más, y otro más. Porque aquí lo importante, como os digo, es que Niantic se centra en el emisor, en el entrenador que tiene a su Pokémon de 2016, y va a emitirlo, va a enviarlo. Ahí es donde Niantic se centra y hace esa pequeña investigación antes de que salga el letrerito de oh, cambio con suerte o no ha salido con suerte. Espero que lo hayas entendido todo al 100%, que ya no tengas ningún tipo de duda. Si tienes alguna duda me la dejas aquí en los comentarios, que te la responderé encantadísimo de la vida.
Así que no sigas perdiendo más Pokémon intercambiándolo si no te sale con suerte, porque si no te sale con suerte ya no te va a salir, porque tienes ya el tope, el 15, bueno, más de 15 cambios con suerte garantizados. Así que por favor no te hagas más, porque vas a seguir perdiendo Pokémon de 2016-2017 de manera absurda. Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon GO. ¡Adiós!